yo creo que hay que ser muy claro de que hay muchas formas de constitución. Yo estoy por una constitución declarativa, es decir, yo no estoy en favor de volver a tener una discusión legal, ilegal, y que aquí solo los expertos tienen que entrar y que realmente nosotros no tenemos mucho que decir porque no estamos educados, que esta es la gran ley, que esta es la constitución para repartirse el poder institucional. Yo estoy en contra de eso. Yo creo que tiene que ser una constitución declarativa que diga exactamente en un gran preámbulo qué es lo que queremos, para dónde vamos y realmente cuáles son los aglutinadores que nos han hecho estar detrás de esta constitución para aquellos que estamos detrás de la constitución. Segundo punto general es que no puede haber un pacto social sin que haya un componente de sustentabilidad del desarrollo. Y a medida que vaya desarrollando esto, irá más carne dentro de los huesos de este tema. El deterioro ambiental tiene un impacto social impresionante, tanto en el ámbito de las ciudades, en el ámbito de la ruralidad, en el ámbito de las poblaciones, en los hogares, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, el que no haya agua en este país tiene un impacto social inmenso. El respirar aire contaminado tiene un impacto social inmenso. El no tener una buena alimentación tiene un impacto social inmenso. Y como siempre, el impacto social es mayor para aquellos menos privilegiados, para aquellos que son mucho más vulnerables. Este es un tema central, yo lo he dicho ya hace muchos años, que no podemos separar la crisis social de la crisis ambiental, es una sola. No hay cómo separarla. Y por lo tanto, si ustedes me empujan, yo podré dar muchísimos ejemplos en Chile, en diferentes regiones, de cómo hay una unidad total frente a esto. Por lo tanto, hablar de una estrategia social fuera realmente de entender la temática naturaleza es como le faltan varias patas a la mesa. El otro punto importante para mí, que no quiero olvidarme, es que una nueva constitución solo va a ser nueva en tanto nosotros traigamos una nueva conciencia. Es imposible con la misma conciencia, ¿me entiendes?, que se creó la otra constitución, que hemos estado frente a estos problemas, que resurja algo nuevo de una conciencia vieja. La conciencia vieja no tiene los mecanismos, no tiene los atributos, no tiene la capacidad de crear una nueva constitución. Por lo tanto, esto es fundamental. Esta creación de conciencia colectiva es fundamental. Y amigos míos, nuevos amigos, esto no es esotérico, esto es muy concreto. Más de lo mismo va a arrojar más de lo mismo. Y yo veo la televisión con consternación de escuchar 99% más de lo mismo, más de lo mismo, más de lo mismo. Por lo tanto, como una estrategia de tránsito hacia la nueva constitución, tenemos que seguir en estos cabildos, tenemos que seguir hablando, tenemos que seguir creando, tenemos que seguir co-creando, porque si la misma conciencia que creó la otra constitución va a ser la que va a escribir esta nueva constitución, no esperemos nada. La vieja constitución, ¿me entiendes?, fue una constitución, o es una constitución porque todavía está vigente, ¿no es cierto? Es una constitución del hacer. La vieja constitución es una constitución del tener cosas, tener poder, tener agua, tener recursos, es tener. Detrás de ello está toda una discusión jurídica, ¿no es cierto?, de los derechos, quién tiene derecho, pero en el fondo, esta no es una constitución la que tenemos hoy día, una constitución del ser. En ninguna parte aparece el ser chileno, chilena, el ser nacional, el ser que nos convoca a esta constitución. Y a mí me llama la atención que muchos políticos dicen, oye, no, si aquí es cuestión de arreglar el versículo 4, inciso 3, pongamos más leyes. No, aquí hay algo mucho más profundo que eso. Aquí hay una manera de relatar. Tenemos que saber cuál es el contenido de ese relato y por qué el contenido del relato hoy es un relato del ser de nuestra nación y no un relato del tener y el hacer. Y eso es una obligación nuestra. Yo me siento también muy chiquito cuando veo que no hay más de 24 horas al día y uno no puede pasar explicándolo esto en todas partes.
El otro punto de la vieja Constitución, y eso está entre líneas, es el tema de los valores. Los valores, nuestras creencias, nuestra experiencia es la que nos determina a nosotros cómo tomamos decisiones, todos los días. En esto yo creo, en esto no creo, esta es mi experiencia, y esto es lo valórico. Y aquí en esta Constitución de hoy día, el eje centro de lo valórico es un sistema que es un matrimonio entre la economía y la institucionalidad del país. La economía rigiendo prácticamente en todos lados. Entonces, cada vez que hay una discusión de cambio valórico, es muy difícil. Por ejemplo, una discusión de cambio valórico es decirle al país que no solo existen derechos privados de propiedad, sino que hay cientos de derechos de propiedad. Y esa fue la parte de mi doctorado hace más de 30, 40 años atrás. ¿Cuál es la óptima asignación de derechos en circunstancias diferentes, con comunidades diferentes, en países diferentes? Porque a mí me tocó actuar en países muy, muy diferentes, monarquía, totalitario, democrático, y uno tenía que ver cómo uno relacionaba los estados de derecho con el tema medioambiental y con todos los otros temas. Yo creo que si va a existir un gran fracaso, y hablo desde el corazón más que de la mente, si va a existir un gran fracaso en este proceso, yo lo llamo el fracaso de contenido. Es decir, que tú llegues a un punto en que tú haces todo el ejercicio, vas con toda tu batería de argumentos, tus cosas, no necesariamente las mías, pero vamos todos en esa lucha entre los constituyentes, ¿no es cierto?, los que estamos afuera, los que están adentro, tratando de batallar, y que al final se exige voto obligatorio para la aceptación o rechazo de la Constitución y que la gente la rechace. Eso sería, digamos, catastrófico. Eso lo llamo yo, ¿no es cierto?, un fracaso de contenido. Y hay muchas razones. Pueden ser la regla de los 2/3, puede ser la pelea, puede que los constituyentes no sean o no seamos buenos, en fin. Pueden haber muchas razones, pero esto es, para que ustedes sepan, mi preocupación principal. Evitar un fracaso de contenido, y creo que hoy día discutir la parte ambiental dentro de este contenido es sumamente importante. Yo, en esta constitución declarativa, necesita una columna vertebral. Es decir, la Constitución no puede ser un árbol de Pascua en que satisfagamos todas las ideas de todo. Eso es imposible. Y en eso creo tener algo de experiencia, no en constituciones, pero en escribir documentos. El documento tiene que tener una columna vertebral. Y yo hoy día estoy proponiendo aquí, lo he propuesto ya hace muchos años, que la columna vertebral de la Constitución sea la sociedad sustentable, con una ciudadanía empoderada, y que realmente sea como el principio organizador con valor en sí mismo. No estoy hablando de ecologismo, no estoy hablando de medio ambiente, estoy hablando de una sociedad sustentable que es mucho más que eso. Y es eso donde realmente estoy poniendo todo el esfuerzo en estos días, tratando, y voy a darles algunos ejemplos antes de terminar, de cuáles serían algunos de los hitos de esta Constitución de esta manera. Yo creo que la gran batalla que se nos presenta a aquellos que tenemos interés en la nueva Constitución y interés en cooperar con la nueva Constitución va a ser la batalla valórica, que en Chile siempre ha sido muy fuerte. Valórica con el divorcio, valórica con el, ¿no es cierto?, todo lo que nosotros tenemos, el matrimonio igualitario, valórica con el aborto. Es una sociedad que cuando viene lo valórico nos agarramos fuertemente frente a eso. Y aquí uno de los grandes temas valóricos es si nosotros estamos dispuestos a aceptar distintos conceptos de bienestar, desarrollo, transformación, y qué es lo que significa Chile como un colectivo. En el caso de Chile como un colectivo, y si estamos hablando de la sustentabilidad del desarrollo, nosotros tenemos que encontrar en el colectivo no solo a los seres humanos, las chilenas, los chilenos, sino que tenemos que valóricamente introducir todos los seres sintientes y la naturaleza. Hoy día el gran debate en la ONU, que yo acabo de estar hace poco tiempo allá, es sobre el tema de los derechos a la naturaleza. Es interesante, porque yo ya he vivido este ciclo 2 veces. El primer ciclo, los derechos de las generaciones futuras. Un abogado se levantó en la Comisión de Derechos Humanos y me dijo: señor Sfeir, la generación futura no existe, por lo tanto no es sujeto de derecho. Y nos costó como 7 años encontrar la jurisprudencia para pararnos después y decir: no, mira, esta es la jurisprudencia por la cual nosotros decimos que las generaciones futuras también tienen derecho. Bueno, esto está pasando lo mismo con respecto a la naturaleza.
una parte central, digamos, conceptualmente central, si ponemos como columna vertebral la sustentabilidad del desarrollo, es qué entendemos por la sustentabilidad del desarrollo. Y vamos a tener que explicarlo. O sea, ustedes tendrán su labor, si esto les interesa, yo tendré mi labor de explicarlo, pero hay muchas maneras de entender el desarrollo sostenible. No esta cosa del triple bottom line, que sea sustentable económicamente, socialmente y ecológicamente, eso es del pasado. Eso ni siquiera sirve para pensar mucho sobre el tema. Aquí el desarrollo sostenible se ha concebido de por lo menos 4 o 5 maneras. Y yo lo lanzo rápidamente para que ustedes vean dónde se ubica esta columna vertebral. La primera fue pensar que el desarrollo sostenible es una etapa del desarrollo. Es decir, primero crecimiento económico, después desarrollo económico y social, y después venía el desarrollo sostenible. En términos burdos, ¿no es cierto?, pero rápidos de entender, crecimiento económico, cuán rápido crece la torta. Desarrollo económico y social, equidad, justicia, ¿quién se come la torta? Y entramos nosotros en los años 70 con el concepto de desarrollo sostenible, ¿cuánto dura la torta? ¿No es cierto? Y yo le he agregado otra etapa, porque el tema no termina con el desarrollo sostenible, termina con el desarrollo consciente, que quiere decir no solo cuán rápido crece la torta, quién se come la torta, cuánto dura la torta, sino que cuáles son los ingredientes de la torta. Si estamos dispuestos a aceptar los transgénicos, si estamos dispuestos a aceptar respiración de aire sucio, ese es un tema fundamental. Otro tema central, yo dije que estoy hablando de una sociedad sustentable con una ciudadanía empoderada. Esta constitución tiene que radicalmente entender que vivimos hoy día una era histórica de la humanidad, no solo Chile, que es el ciudadanismo. Esto de aquí es ciudadanismo. Lo que estamos haciendo acá es ciudadanismo, pero hay que entenderlo bien, porque si vamos a empoderar este ciudadanismo, la Constitución tiene que hablar de la relación entre el Estado y la ciudadanía. Es imposible hablar de una Constitución en que simplemente tenemos un artículo allá abajo, mira, sí, lo que pasa es que tú puedes participar en los presupuestos municipales, ley 20.000 y tanto, ándate para la casa, gracias. No, no es eso. Yo quiero un preámbulo que hablemos del ciudadanismo en nuestro país, porque si no tampoco se va a solucionar el tema de la crisis social. Otro tema central en la sustentabilidad del desarrollo y en esta Constitución es el tema del crecimiento y la equidad. ¿Quién va primero? La Constitución tiene que pronunciarse sobre eso. Mi postura es que los patrones de equidad tienen que ir primero y el crecimiento económico tiene que ajustarse a esos patrones de equidad. No hay ningún país que con el crecimiento le esté entregando las migajas del crecimiento a la gente y conseguir patrones de equidad. Y por último, para aquellos que son fanáticos del crecimiento económico, se ha aprobado por Harvard, MIT, Chicago, porque a la gente le gustan estos nombres, porque si no uno no tiene autoridad para hablar. Ellos han comprobado científicamente que los países que nacen con mejores patrones de equidad, como Suecia, Noruega, repitiendo lo que todo el mundo repite, tienen mayor posibilidad de crecimiento económico que los países que nacen con estructuras de equidad completamente desproporcionadas. Otro tema central es cuáles son los criterios que deben ser constitucionales y no son simplemente criterios valóricos así de esotéricos. Yo propongo varios criterios, voy a hablar solamente de dos rápidamente porque veo que se me arranca el tiempo. Uno, la conservación de nuestros recursos naturales, la conservación de nuestra cultura, la conservación de nuestros valores indígenas, la conservación de nuestra ruralidad, la conservación de nuestra música, de nuestra cultura, de nuestros bailes, de nuestros cuentos, de nuestra culinaria, debe ser un valor central de la Constitución. Esto es clarísimo y no es solo un ecologismo, eso es todo. Si tú no tienes la capacidad de conservar, la sociedad no está dispuesta a invertir en la conservación, esto tiene que ser parte de este preámbulo que todos tenemos que escribir de quiénes somos y para dónde vamos. El otro es el principio precautorio. El principio precautorio se ha firmado en la ONU. Este no es un principio Alfredo Zweig. Este es un principio que los países lo han firmado en la ONU, incluyendo Chile, que dice, tú no necesitas toda la evidencia científica para tomar decisiones en relación al medio ambiente. Es decir, si tú tienes un bebé, acabo de ver un bebé hace un minuto atrás, y le das una sopa de zapallo y le da diarrea al bebé,
Tú no necesitas ir a buscar la evidencia científica para parar de darle la sopa a esa palla. Nosotros no podemos seguir contaminando las aguas porque falta evidencia científica. Nosotros no podemos seguir contaminando las ciudades porque hay un científico que nos dice, no, mira, faltan 3 datos más. Como sociedad tenemos derechos y estos valores tienen que estar en la Constitución. Otro tema central de la sustentabilidad, porque la sustentabilidad toca lo colectivo, es cómo vamos a explicar en la Constitución que estamos pasando de una sociedad mercantil a una sociedad de derecho. Esto a mí me fascina, porque yo mi doctorado es en economía institucional, por lo tanto estudiamos mucho este tema. ¿Cómo tú haces una transición hacia afuera de este mercantilismo valórico que ha implantado el neoliberalismo? Esto es súper importante y no ha sido explicado bien. Y muchos de los partidos que proclaman derechos no lo han explicado bien. Pareciera algo absoluto, pareciera una tincada, pareciera algo más. ¿Cómo entramos en una sociedad de derechos? Eso tiene que estar en la Constitución. Y el otro tema, antes de dar una lista de reformas que me parecen importantes dentro de la Constitución, es el tema de la gobernanza y el bien común. Y esto no es por ser ecologista. La gobernanza y el bien común es importante, pero si está en una plaza. Este es un bien común. Estamos respirando un aire, este es un bien común. Yo aquí tengo un vaso de agua, es un bien común. Y el bien común está en todo, en la salud, la educación. ¿Cómo se gobierna el bien común? Y eso debe decirlo la Constitución. Como ustedes ven, son mosaicos que estoy presentando de estos elementos constitucionales para esta columna vertebral. La Constitución también tiene que listar temas éticos constitucionales. No podemos seguir evadiendo la ética. Por ejemplo, que la Constitución reconozca todas las formas de vida en Chile, no solo la del ser humano, sino los seres sintientes y la naturaleza. Ese es un debate profundo, no es un debate de perogrullo y superficial. No sé cómo se va a presentar, cómo se va a ganar, cómo se va a presentar eso. Segundo debate ético constitucional, los derechos de las generaciones futuras, de los niños, de la juventud. Y no solo de este grupo etario, sino de todos los grupos etarios. Eso es un tema ético. El otro tema ético es hasta dónde vamos a permitir la transformación de la naturaleza guiada por el mercado en Chile. Es decir, hasta dónde vamos a permitir que sigan cortando los bosques nativos. Esa es una decisión consensual de nosotros. Hasta dónde vamos a permitir el derrame de los ríos, porque ya no son ríos, ya están secos, nadie se preocupa del caudal ecológico. Esto es como si fuera una cosa esotérica, una cosa de otro mundo. Yo en mi última campaña senatorial propuse limpiar todas las aguas de Chile y me respondieron, usted, don Alfredo, es muy esotérico. Y yo le digo, pero ¿qué tiene de esotérico beber el agua limpia? Explícame qué parte de mi argumento es esotérico. Eso tiene que estar en la Constitución, amigos míos. La Constitución tiene que decir que el país tiene que tener un ordenamiento territorial consensuado por las poblaciones, por la ciudadanía, pero no podemos llegar y permitir que el mercado se acumule y tome todo lo que existe. Esta semana se licitaron derechos de varios ríos en el Maule. No se puede parar. Las playas, no se puede parar. Entonces, esto es lo que yo llamo un contenido ético de la Constitución. Otro son los grandes cambios constitucionales que vienen de esta visión que estoy presentando. Lo primero es que la Constitución debe decir que todos los recursos naturales de Chile son de todos los ciudadanos, no del Estado, de la ciudadanía. Y el Estado es un garante de estos derechos. Por lo tanto, nosotros tenemos derecho en ese contexto a demandar al Estado por la falta de manejo de nuestros recursos. Esto aparece en Chile como algo extraordinariamente revolucionario. Sfeir se fue a la extrema izquierda. Yo no tengo cara para decirle a mis 6 nietos que en 20 años más no hay agua en Chile. No tengo cara. Y que el que tenga cara, que diga que no modifiquemos el código de agua, que juguemos con las palabras. Mira que acá dice, no, la Constitución debe decir en el primer párrafo, todos los recursos naturales de Chile son de la ciudadanía y el Estado es un garante de su derecho. Segundo, no más zonas de sacrificio en este país. Yo lo he dicho ya por 11 años, aquí, lo he dicho en otras partes antes que llegara a Chile. No es posible hacer crecer un grupo en nuestra sociedad sacrificando a otro grupo. Eso es un criterio mercantilista inaceptable.
Tercero, tenemos que declarar, y esto es algo que va a pasar. Yo no sé si va a tener la edad para verlo, pero va a haber autonomía de los pueblos originarios. Eso es inevitable. Es inevitable que nuestra sociedad reconozca la gobernanza, la existencia de una cultura, de un pueblo ancestral antes que yo. Yo soy hijo de tercera generación de libaneses, por lo tanto, y los españoles y los que son descendientes de españoles, vamos para atrás, ¿no es cierto? Estamos hablando de 200, 300 años de historia, 500 años de historia, pero eso es esencial en la Constitución. Lo otro que me parece importantísimo, y creo que los dos lo hemos vivido en la COP25, el tema de la justicia ecológica, la justicia intergeneracional. ¿Cómo es posible que nuestra generación siga pensándola mientras la juventud, ¿no es cierto? Pensemos en la Greta Thunberg y otros, porque hay muchos otros, no solo la Greta Thunberg, diciéndonos a nosotros, qué descarados son ustedes. Qué descarado que tú te pares de la mesa de las negociaciones y te vayas sin firmar nada. ¿Cómo se te ocurre? ¿Cómo eres tan descarado? Pero en Chile existe lo mismo. Existe exactamente lo mismo. Y eso nosotros no podemos dejarlo afuera. Chile no puede funcionar sin ordenamiento territorial. Y esto es un proceso que va a tomar tiempo y nosotros vamos a tener que decir, mira, estas tierras no las toquemos más. Estos minerales no los toquemos más. Esto es para las generaciones futuras. Tus nietos, tus bisnietos tienen derecho a tanto de litio, tanto de cobre, y que no sea el precio del mercado que lo haga. Lo otro que tenemos que ser claro en la Constitución es que reconociendo los impactos ambientales negativos en la gente, la Constitución nos obliga a todos a compensar a aquellos por ese daño. Hoy día, ¿por qué la gente no te quiere discutir este tema? No quiere discutir este tema porque si aceptamos lo que está pasando en Quintero, explícitamente tenemos que compensarlo y no queremos hacerlo. Tenemos que hablar en la Constitución sobre los procesos de creación de riqueza. Tenemos que hablar en la Constitución cómo la estructura de poder institucional, política, económica, está destruyendo toda la base de nuestras comunidades, toda la base de nuestro ser. Y el último punto, porque tengo otros puntos más que hablar, es el tema de la defensa de la ruralidad. Yo soy un defensor de las áreas rurales. Nosotros como urbanos no podemos vivir sin las áreas rurales. Por favor, entendamos eso. La fruta no viene de aquí, la fruta viene de allá. Tú quieres descansar, vas para allá. ¿Me entiendes? Y hoy día Chile está destruyendo la ruralidad a través de la destrucción de los recursos naturales, a través de falta de ordenamiento, de una manera tal de que el día de mañana nuestro ocio, que es muy importante para vivir, el ocio no es solo el trabajo, es nuestro descanso, no vamos a tener ningún lugar donde ir, o no nos van a dejar ir. Voy a terminar y voy a hablar sobre otra parte, porque son tres patas de la mesa. Una es el tema de los temas éticos constitucionales, el otro es el tema de las reformas constitucionales ya más específicas que he listado, pero la otra, si hay interés lo podemos ver después de la presentación de ella, es eliminar progresivamente, pausa a pausa, los mecanismos y los fundamentos del sistema neoliberal. La Constitución está lleno de esos mecanismos. Y aquí tengo varios ejemplos. Quiero terminar diciendo que llegó el momento de que pensemos cómo la Constitución sería si fuera escrita por los niños para los niños. Si la Constitución fuera escrita por nosotros de la tercera edad para nosotros. Si la Constitución fuera para la mujer, por la mujer y para la mujer. Si la Constitución fuera para los pescadores artesanales, los obreros, los campesinos, los trabajadores. Si esta Constitución no es un fiel espejo de todos estos grupos que constituimos este país, para mí hablar si el Senado vota con esto, vota por lo otro, es simplemente un tema de egocentrismo político y no vamos a llegar a ninguna parte. La Constitución debe construir felicidad. La Constitución debe construir equidad y justicia. La Constitución debe construir la sustentabilidad del desarrollo. Creo, finalmente, me quedan 3 minutos, finalmente, si a mí me gusta estar con el tiempo, porque por respeto también a ella y a todos ustedes, creo que este foro de hoy no solo debe hablar y debatir sobre la Constitución, la sustentabilidad,
entendida en un sentido grande, entendida como una gran visión de sociedad, no como algo, un ecologismo rápido, puro, no. Es más que eso, la sustentabilidad del desarrollo. Nosotros también tenemos que ocupar tiempo hoy, mañana o pasado a discutir los grandes riesgos que tenemos con hacerlo malo. Y tenemos que corregir esos riesgos. Yo no me voy a comprometer con nada si todo el mundo ve que el ferrocarril va, digamos, a caer, ¿no es cierto?, en el precipicio. Hoy día hay grandes amenazas de la constituyente. Hay amenazas de representación. Hay amenazas de contenido. Hay amenazas de que hacen correlaciones que a lo mejor no se van a dar. Hay mucha gente que en la tele dicen, y políticos dicen, no, esta es la fuente de la paz social. A lo mejor. Y si a pesar del proceso constituyente no hay paz social, ¿qué hacemos? Quiero agradecer nuevamente que me hayan dado esta oportunidad. En la era de la comunicación, yo tengo un cliché que dice, el que tiene el micrófono es el privilegiado. Y ustedes me dieron un gran privilegio para poder repartir en estos pocos minutos cómo yo siento que esto debería ser hacia adelante. Muchas gracias. Gracias. Entonces, ahora le vamos a dar la palabra a Maisa Rojas. Ella es climatóloga, física, profesora social del Departamento de Geofísica de la Universidad de Chile, ¿no es cierto? Miembro del Comité Científico de la COP25, y también quiero, a nombre de todos nosotros y nosotras, darle la más cordial bienvenida y darle también sus 30 minutos para... Muchas gracias por la invitación y disculpen el retraso. Pasé a comprar un helado a mi sobrina y no me di cuenta que venía un poco retrasada. Maisa, apúntatela a la boca. Ya, más cerca. Sí. Okay. Lo primero que quisiera decir es que desde el 18 de octubre yo creo que compartimos todos una cantidad de emociones probablemente muy diversas, ¿verdad? Pero prontamente ya, supongamos, no recuerdo cuándo fue, pero cuando a comienzos de noviembre comencé a ver la cantidad de espacios que habían similares a esto, en plazas, en calles, en parques, en universidades, etcétera, donde las personas se juntaban a conversar y era tan evidente que había una necesidad tan fuerte de conversar. Yo comencé a sentirme muy esperanzada en un momento en que todavía las emociones había como mucha violencia también, ¿verdad? Pero rápidamente para mí el sentimiento de esperanza fue ganándole a todos los otros sentimientos. Y que estemos a fines de enero y que sigamos en una plaza me sigue dando esperanza. Creo que el valor de que tantas personas sientan que tienen cosas que compartir y pensar para el futuro de Chile es un patrimonio gigantesco por el cual yo creo que esta crisis la vamos a poder aprovechar como una crisis que va a traer grandes cambios para Chile. Y va a traer grandes cambios porque, muy sinceramente, a pesar de que llevamos algunos años, ya desde el 2015, yo creo que hablando más en serio sobre una nueva constitución, hace 3 meses atrás, esto no era parte de nuestra realidad. Y les quería compartir una de las cosas que me ocurrieron el año pasado. Bueno, yo soy física, trabajo en cambio climático, pero trabajo en cambio climático desde el punto de vista de la física, entendiendo el fenómeno físico sobre todo. Evidentemente, yo sé hace mucho tiempo de que
de que en el conflicto del cambio climático uno tiene que entender las causas, que tiene que ver con el modelo de desarrollo que llevamos hace más de 200 años. Tenemos que trabajar sobre las consecuencias del cambio climático, que tiene que ver más bien con nuestra sociedad y cómo nos adaptamos. Y hace un par de años que viene emergiendo un concepto que se llama transformación, y viene de la literatura, de la gente que trabaja desde las ciencias sociales el cambio climático. Y tiene que ver con lo siguiente, y es que para enfrentar el cambio climático no va a servir un par de cambios pequeños, o adaptarnos al cambio climático no va a servir hacer pequeños cambios en alguna manera de, no sé, de que construyamos nuestras casas, o que nos movilicemos, o construir algunas barreras en las playas o en las ciudades, etcétera, sino que va a requerir una transformación, y aquí con la palabra transformación literalmente me estoy refiriendo a una deconstrucción de la manera que tenemos de pensar, organizarnos en nuestra sociedad. Un cambio profundo, de verdad, de imaginarnos algo que era inimaginable. Entonces estos conceptos para mí son relativamente nuevos, y todo el 2019 con el trabajo para la COP25 como que empezaron a emerger harto por todos lados. Y de repente llega octubre y de repente empezamos a hablar de una nueva constitución, y entonces ustedes se pueden imaginar que para mí fue como que, a ver, he estado teóricamente entendiendo de estas transformaciones profundas a las que vamos a tener que implementar en nuestra sociedad, y no estoy pensando solo en Chile, estoy pensando en Chile, pero estoy pensando en América Latina y estoy pensando en el mundo. Y ocurre el estallido social, una inestabilidad que nadie se imaginaba, y nos da esta oportunidad de transformación. Fue casi como una revelación. Y entonces, lo que les quiero transmitir con esto, a pesar de que las transformaciones pueden dar susto, yo de verdad que estoy muy esperanzada. En el tema de la Constitución, evidentemente yo no soy abogada y sé poco de constituciones. En el 2000, ¿fue el 2015 o el 2016? 2016, ¿no? Bueno, en el proceso que llevó adelante el gobierno Bachelet anterior, en que no sé si alguno de ustedes participó en un encuentro local autoconvocado, sí, yo también. Fue uno de los hitos de ese año, yo creo que de lo más interesante, pero como todos sabemos, ese proceso como que quedó, no sé, pues se juntaron las cosas en un cajón y no pasó nada, porque no hubo mayor voluntad de implementarlo más allá. Pero aprendí dos cosas en ese año. Uno, yo personalmente sentí de que no había que ser abogado constitucionalista para poder decir algo sobre los principios de una constitución. Ese fue mi gran aprendizaje. Y en una experiencia un poco más académica me invitaron a conversar en la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Yo fui muy asustada porque dije que voy a ir a poder decir ahí. Y aprendí una cosa muy importante, y es que era un constitucionalista, yo creo que era ecuatoriano, puede haber sido boliviano también, y dijo que las constituciones tienen un valor simbólico muy importante. Primero dijo como que no es necesario realmente cambiar una constitución para esto, pero finalmente, al final de su discurso, a mí me quedó clarísimo de que el valor simbólico era fundamental. Y me convencí de que efectivamente era lo que necesitaba la sociedad chilena. Y entonces está por un lado el valor simbólico, y por el otro lado el hecho de que ninguno de nosotros necesita ser abogado constitucionalista, no sé si habrá alguno acá, pero probablemente la mayoría no lo somos, para poder decir algo con respecto a esos principios, a un par de derechos, un par de obligaciones que determinen que esta fundación de piso común de nuevo pacto social que queremos para nuestra sociedad. Y con esas dos ideas quería compartir una nueva idea que se la ha mencionado
usted le mencionaba a dónde converso yo, que es más bien como con mis amigos y en algún otro círculo. Y es que a mí me encantaría de que nuestra asamblea constituyente, que los constituyentes sean elegidos de manera por sorteo, de manera representativa de la sociedad chilena. O sea, que no tengamos una votación, aunque fuesen 100% independientes. Y siento muy profundamente que toda la discusión compleja que estamos teniendo, todos los miedos que estamos teniendo de quién va a estar en esa constitución, cómo va a estar, cuánto va a gastar en la campaña, quién se va a ganar esa torta, quién va a pasarle máquina al otro lado, a los otros. Todo eso lo podríamos poder resolver si lo hacemos, si confiamos en nosotros mismos y escogemos de manera representativa por sorteo una asamblea de, no sé, 150, 200 personas. Me han dicho que no tiene ninguna viabilidad política esa idea, pero sinceramente, como va la discusión, yo siento que es lo único que nos puede dar viabilidad, porque lo otro que yo creo que también estamos todos de acuerdo es que aquí lo más importante es que cuidemos el proceso. Vamos a estar 2 años en esta discusión. Lo más importante es que en abril vaya mucha gente a votar, que gane por mucho el apruebo, que confiemos 100% en que aquí estamos todos y todas comprometidos con darnos esta carta fundamental, estos principios para construir un nuevo Chile. Y ahora quiero, pero no demorarme 30 minutos, quiero hablar de otro tema. Lo que les acabo de decir viene un poco de la reflexión de Maísa como ciudadana, como alguien preocupada de la sociedad en la que vive. Pero hay otra razón por la cual yo encuentro que este proceso es increíble, de verdad que creo que tenemos una suerte increíble, y es que tenemos una tremenda oportunidad de darnos una nueva constitución que esté acorde con el siglo XXI. Un siglo XXI que tiene como telón de fondo el cambio climático. Y eso muy pocas sociedades lo pueden hacer, porque una constitución uno no se cambia cada 10 años. Hay pocas constituciones que se han escrito en los últimos años, no sé cuántas son, pero no debe ser más de una docena de países que habrán tenido en los últimos años la posibilidad de cambiar su constitución. Entonces tenemos la oportunidad de hacerlo teniendo muy claro esta situación de crisis medioambiental, de crisis de cambio climático, de telón de fondo para darnos esos principios que nos permitan la transformación que Chile requiere. Y antes de que tuviéramos esta oportunidad, yo igual tengo que confesar que estaba esperanzada. Y esto yo lo he dicho un par de veces y yo no sé, me da la impresión que no había calado tan hondo y probablemente ustedes ya todos se olvidaron, pero el año pasado Chile se comprometió a ser carbono neutral el año 2050. Y yo creo que lo que eso significa, no sé si caló realmente tan hondo, si todo el mundo se dio cuenta de qué significaba, pero en todo rigor lo que eso significa es que es una definición del desarrollo del país para los próximos 30 años, a tal nivel que hace casi irrelevante quién vaya a ser presidente o presidenta del país, porque determina el punto de llegada en 30 años más. 30 años más, estamos en el 2020. En 30 años más tenemos que estar en un cierto punto. Estamos acá, tenemos que llegar allá. Y eso es increíble, eso es algo que nunca habíamos tenido, y el economista me puede corroborar, ¿verdad?, de que uno de los graves problemas de la manera que ha funcionado nuestro país es que no tenemos programas de desarrollo. Los gobiernos tienen programas muy cortos y es bien difícil planificar algo en el largo plazo. Pero la carbono neutralidad es un programa de desarrollo. Ahora la gran pregunta es cómo llegamos. Sabemos dónde estamos, sabemos dónde queremos llegar, pero ¿cómo llegamos allá?
esa era, antes de que nos diéramos la posibilidad de una nueva constitución, ese era el gran desafío. Y es evidente que, por un lado, no sabemos exactamente cómo vamos a llegar allá, pero yo creo que eso también sería pensar como en el siglo XX, en que habían algunos pocos iluminados que sabían el cómo. Claramente en el siglo XXI ya no hay nadie que te pueda decir exactamente cómo vamos a llegar allá. Pero ese cómo es evidente también de que lo vamos a tener que hacer en conjunto. Estoy completamente de acuerdo que el gran instrumento es el ordenamiento territorial. No se puede definir el cómo vamos a llegar a un cierto punto desde el gobierno central en Santiago, en 12 cuadras en el centro de Santiago. Eso van a tener que ser decisiones regionales. Llevamos, no sé, una buena década haciendo un paso lento a la descentralización del país. No sé qué va a pasar ahora con los gobernadores. Alguien podrá acordarse mejor cómo va ese proceso, pero llevamos años, ¿verdad?, discutiendo, y ahora parece que de nuevo se quiere, por circunstancias, retrasar esa votación. La derecha tiene miedo. Sí, y la izquierda también tiene miedo. Hay tanto miedo a perder el control, a perder el poder, cuando, no sé, a mí me parece evidente de que los territorios saben mucho mejor la manera que tienen que adaptarse al cambio climático y que tienen que implementar medidas también de mitigación ante el cambio climático. Entonces, una gran oportunidad para implementar la descentralización a través de un ordenamiento territorial con poder. Son algunos elementos que a mí me parecen clave. Y a través de esta transformación profunda, Chile tiene harta suerte en muchos aspectos de esa transformación, que es la parte más fácil, que es como la tecnológica, porque tenemos una cantidad de fuentes de energías renovables que van a hacer esa transición relativamente fácil. Ahora, si vamos a pensar que vamos a cambiar las centrales termoeléctricas, el tendido central, por centrales solares, que también se va a distribuir a través de grandes torres, que están por acá cerca, ¿verdad? Como que habremos hecho una cosa como un poco a media. Yo creo que la gran oportunidad acá es hagámoslo al tiro distinto, hagámoslo distribuido, resiliente, etcétera. Yo creo que no quiero decir mucho más por si hubiese preguntas, pero lo único que les quiero transmitir, por un lado, como persona, como ciudadana, de la esperanza que tengo, sin ser completamente inocente, de que el plebiscito de abril hay que ganarlo, y me siento muy convocada a hacer lo que pueda hacer para que ese plebiscito se gane. Y después, en el mismo proceso de la Constitución, a participar muy activamente para que estos temas medioambientales, el tema del cambio climático, esté bien representado y que quede bien reflejado en nuestra nueva Constitución. Con eso termino. Gracias. Gracias. Bueno, entonces ahora vamos a dar paso a una ronda de preguntas. Tenemos tiempo aún, según me han comentado nuestros expositores, ¿verdad? Entonces sí les pediría que se pudieran acercar para acá, porque como no tenemos otro micrófono, entonces para que podamos escuchar en el fondo las preguntas que se le van a formular. Sí. Perfecto. Adelante. Breves, por favor, para que podamos participar la mayor cantidad de personas. Bueno, buenas tardes a todos. Estoy feliz de estar acá nuevamente en otros encuentros que he estado también. Para mí es súper trascendental lo que dice Alfredo, que lo vengo siguiendo desde hace mucho tiempo,
voté por él porque creo y sigo creyendo profundamente en que nuestros gobernantes, no sé en qué están ahora, pero, y también lo vimos en un cabildo de terapeutas, nuestros gobernantes requieren sabiduría, requieren conocimiento interior, como así todos nosotros los que estamos acá requerimos también hacer este trabajo interior que tiene que ver con la constitución del ser. Porque si no, como dice él, vamos a seguir en lo mismo, y si no hay sabiduría humana, ¿qué quiere decir? Ese conocimiento que va de estudiarnos en términos de conciencia y de saber quiénes somos, para dónde vamos y aceptar eso, como dijo anoche una compañera también, de quiénes somos. Yo creo frente a eso un gran paso que hemos dado es integrar a nosotros nuestra cultura mapuche. Yo creo que eso es como primordial de alguna manera, que ahí yo siento que hay muchas claves en integrar a todas nuestras culturas, no solo los mapuches, no son las más numerosos, pero a todos, para ir, ¿no es cierto?, hablando del ser. Lo otro es que aquí me surge la duda, o no sé, más que duda es una inquietud. Siento que anoche me surgió esto porque estuve viendo en una junta vecinal los Chicago Boys. Entonces, ¿cómo nace este modelo, no es cierto, neoliberal? Entonces, claro, había un vecino que decía ahí que también le preocupaba, y yo dije, también, ¿cómo esta gente, Sergio de Castro, que fue este ministro, no es cierto, de Pinochet de Economía, tenían un medio mamotreto, como decían ellos, el famoso ladrillo, que ayer aprendí todo eso, listo, y se ve en el documental, que se los recomiendo, como súper bien estudiado, y decía un vecino, ellos estaban muy bien preparados, entonces nosotros ¿qué tenemos? Ahora, ¿por qué yo hago eso? Porque él es economista y porque a lo mejor nos puede orientar. Yo no sé si una constitución va de la mano con un programa económico que después a lo mejor se transforma en un sistema económico para poder sustentar, no sé qué sustenta qué, si un programa económico o de base tiene que haber una constitución primero, y desde ahí surge este programa económico que tiene que sustentar tremendamente lo que él habla, que yo estoy plenamente de acuerdo, que es vida. Nada más que respeto a la vida humana y respeto a todos los seres sintientes, como dice él, si no, estamos fritos. Entonces, eso es más o menos y la transformación, si tú hablas de la transformación, yo también creo que este es un cambio de transformación humana, un salto de conciencia cuántico que estamos dando, y creo profundamente como tú, en todos nosotros. O sea, si nosotros no nos empoderamos, no nos creemos el cuento que somos capaces de transformar esta realidad, estamos fritos. Y si estamos esperando que del gobierno el 6% esperando respuestas, no, somos nosotros, y no es soberbia. Nosotros los hemos invitado a dialogar, y yo también pensaba en eso. Ellos se están instruyendo. ¿Cómo quisiera que aquí hubiera gente también para poder dialogar, que a lo mejor no está de acuerdo, pero siéntense a dialogar, no siéntense a ofendernos, a tratarnos de comunistas? ¿Qué nos han dicho? Ladrón y todo eso epíteto. Ya, y con eso corto. Ya, listo. Ya, si les parece, vamos primero a dar las preguntas y después ellos pueden reaccionar a las distintas intervenciones o preguntas. Por favor, breves para que podamos participar y sean preguntas en realidad. Hola, mi nombre es Rosa. Alfredo, en los gobiernos de Bolivia y Ecuador hay un cuerpo de derecho vinculado al summa causa, que es la espléndida existencia que responde a la cosmovisión andina, que es un cuerpo de derecho que incluye los derechos del agua, derecho a danzar, bueno, se basa justamente en la cosmovisión de los pueblos originarios. Y finalmente esto redundó en que la tierra es sujeto de derecho, ¿ya? O sea, nadie puede atentar contra los derechos de la tierra porque el Estado salvaguarda esos derechos. ¿Qué opina usted de esa figura legal para poder transitar al desarrollo sustentable tal cual usted lo está definiendo? ¿Estamos listos? Alfredo, me da la impresión de que hicimos el doctorado al mismo tiempo. Eso por una parte nos delata y por otra parte nos hermana. Yo quería preguntarte si tú tienes algún interés de ser delegado constituyente. Para mí sería un lujo poder votar por ti, si tú quisieras ser miembro de la Asamblea. No sé, en el partido de Hamilton o cualquier otro que tú veas posible. Esa es mi pregunta, ¿no? Lo otro, y para terminar, yo quisiera decir que yo siempre me considero un hombre de izquierda y yo no tengo la confusión que algunos tienen de que ya no hay diferencia izquierda y derecha. Yo creo que hay mucha diferencia entre izquierda y derecha. Yo voy a morir de izquierda
y tengo muy claro qué significa eso. Y yo una vez hace muchos años en un librito que publiqué en 97, puse una frase de la cual no me he arrepentido todavía, de otras sí me he arrepentido. Yo puse que las armas de la izquierda son el conocimiento, la ternura y la imaginación, ¿no? Y yo con esas armas quiero seguir adelante. ¿Qué te parece eso? Son dos preguntas, una para cada uno. Alfredo, en la última encuesta CEP, en las principales preocupaciones de la gente no aparece no aparecen en las 10 primeras o en las que aparecen en la encuesta, no aparecen las demandas socioambientales. ¿Por qué pasaría esto y cómo se podría hacer que la gente tome conciencia respecto al tema? Luego para Maisa, quería preguntarle respecto a la COP25. Mucha gente dice que fue un fracaso. Me gustaría que me comentaras eso, si fue así. Y si fue así, ¿cuáles serían las cosas, por qué sucedió, por qué fue un fracaso y cuáles serían también las cosas a rescatar? Las cosas buenas que se podrían rescatar de este tipo de cumbres o algo así. Gracias. Gracias, Ignacio, por la brevedad de la... Claro y conciso. Buenas tardes, vecinos. Seré breve igual. Mi pregunta es para don Alfredo. Le quería preguntar en relación a los recursos naturales, que fue uno de los puntos de los cuales usted trató. Usted dijo que ellos debieran pertenecer a la comunidad o a la ciudadanía y que no los debiese administrar el Estado. Le quería preguntar, ¿quién cree usted que debe administrar los recursos naturales del país? Y en relación a esto último, ¿cree usted, o más bien usted es partidario de la nacionalización de los recursos naturales en Chile? Esa es mi pregunta, gracias. A ver, yo necesito preguntar sobre, porque hace un ratito usted habló de los derechos, Alfredo, o parece que eran los derechos. Pero bueno, yo entendí, y ayer estuve también en un lugar donde me enseñaron un poco lo que era la Constitución de ahora, ¿no? Que significa que nosotros, en este momento la Constitución tiene derechos, pero que no están garantizados. Ese es el grave problema, que no hay garantías del Estado o del gobierno. Por lo tanto, ese es uno de los problemas, que entonces tendrían que los derechos y todo lo que acaba de decir el profesor, que estén garantizados. Eso es claro. Hola, buenas tardes. Mi pregunta es particular a un comentario que hizo Maisa, pero cualquiera de las dos que los pueda responder. Me llamó mucho la atención el tema de Chile como un país de carbono neutro para 30 años más. Pero, ¿qué está dando a los gobiernos para mantener esa meta? Porque esto va a ser un proceso que va a requerir de cambios a nivel graduales, y perfectamente un gobierno podría decir, onda, como tantos gobiernos de países más poderosos, se pasan los mercados del carbono por cualquier parte y siguen contaminando más todavía. Entonces no sé si a pesar de que es bueno considerarse para 30 años más ponerse una meta de carbono neutro, ¿qué está asegurando? Hola, buenos días. Mi nombre es Gregorio Christensen. Mi pregunta va relacionada como con la primera pregunta que hicieron y curiosamente con la última. La primera, claro, hablaron un poco del tema del ladrillo y que hay como un ladrillo verde, por lo que he visto un poco, existe como sobre todo en Estados Unidos, este nacimiento como del Green New Deal. ¿Podría ser ese? No sé, Alfredo, ¿qué opinión tienes de esa? Y la otra pregunta que es para los dos. Claro, si es que Chile llegara a ser, en el mejor de los casos, carbono neutral, también, ¿qué rol internacional debería jugarse fuerte? Y ahí como que reflejo toda esta idea como de una ideología o Green New Deal que un poco que mueva esto, porque si es que aunque Chile lo lograra, si es que la India, China, Estados Unidos y los demás países siguen tal como está, no van a cambiar mucho las cosas. Eso. Hola, buenas tardes. Quería preguntarle, ¿qué pasa si sale el TPP 11, que solo falta que vote el Senado? ¿Los cambios se podrían hacer
todavía? Esa es mi pregunta. Hola, buenas tardes. Mi pregunta es para don Alfredo. Yo quisiera saber si en una eventual candidatura presidencial de usted, si usted incluiría en su plan de gobierno la educación ambiental como parte básica de la educación de los niños en Chile. Yo quiero preguntarle una cosa muy sencilla que me preocupa muchísimo, y es el hecho de que la gente, yo tengo la impresión de que no tiene conciencia respecto de cómo aporta a cada momento y día a día con el calentamiento global, ¿no? Y cómo cambiar eso en la gente. Hola profesores, quería hacer una pregunta sumando un poco lo que dijo la señora. Ayer aprendí que en el Acuerdo por la Paz aparece una cláusula que dice que los constituyentes no pueden tocar, o sea, están obligados a no tocar los convenios internacionales que Chile ya ha ratificado. ¿Qué va a pasar si nosotros, o los constituyentes deciden que hay algunos aspectos de la nueva constitución que estarían en contradicción, chocando con estos aspectos, y en especial TTP-11, la semilla, etcétera? ¿Qué se va a hacer en ese caso? Gracias. Entonces terminada la ronda de preguntas. Le vamos a dar la palabra entonces a Maisa primero. A ver, anoté, hay un montón de preguntas. Voy a ir por la más difícil y la más larga, que es me preguntaron por una evaluación de la COP25. Voy a tratar de resumir, pero lo que quiero decirles, yo les podría haber hablado 2 horas sobre lo que ocurrió y lo que no ocurrió en la COP25. Primero que hay que entender de que, y esto yo lo decía antes también, yo sabía que cuando terminara la COP, independiente de lo que iba a ocurrir, y antes de que supiéramos de que ocurriera todo lo que ocurrió, y que fue en Madrid finalmente, etcétera, de que todo lo que ocurre alrededor de esta conferencia de las partes es enorme, y hay muchos ámbitos por los cuales uno puede evaluar estas reuniones. Hay un ámbito que es estrictamente el objetivo de la COP, que es algo que realmente a nadie le interesa demasiado, pero hay una agenda de negociación que viene dada por las negociaciones que llevan 25 años, ¿verdad? Esta era la reunión número 25, que viene dada por una reunión intermedia que se hace todos los años también. En torno a la Convención de Cambio Climático hay como 30, 40, 50 temas que se tienen que negociar en paralelo, ¿ya? Se negocian temas de transparencia, de género, de transferencia de capacidades, como el tema de mercado, derechos humanos, realmente un amplio espectro de temas que se tienen que resolver ahí. Y eso es terriblemente lento, es terriblemente técnico y está completamente desvinculado con el mundo real. Realmente en esos pasillos no pasa nada. No pasa nada, y eso es de una frustración terrible, realmente al punto de llorar, porque algo que ocurre hace muchos años ya, pero yo diría que realmente emergió con gran fuerza durante el año pasado, es que no solamente la naturaleza nos está gritando el tema del cambio climático, no solamente los científicos nos hemos dado cuenta de que habíamos sido bien conservadores entendiendo de qué estamos realmente hablando cuando hablamos de riesgo ante el cambio climático, sino que ha habido un movimiento ciudadano también, que también está en las calles, diciendo, ¿no? Dejen de estar negociando cosas y pónganse a actuar. Entonces, ese mundo está muy desconectado, y en ese sentido fue un fracaso, claramente que fue un fracaso. Y fue un fracaso en el sentido de que el mundo entero no logró despertar empatía en los negociadores para que se pusieran, para que realmente estuvieran a la altura. Por otro lado,
entendiendo cómo funcionan estas negociaciones, también entendiendo un poco mejor, en realidad era completamente iluso pensar que eso iba a ocurrir, porque en la lógica de la negociación el plazo final es el 2020 y aquí nadie va a hacer nada antes del plazo final. En el último momento yo me voy a comprometer y voy a hacer, así es que todo el mundo estaba como jugando sus fichas para retrasar y recién es el 2020, este año en la COP26, en la cual tienen que venir compromisos reales. Ahora, por otro lado, la COP también es una plataforma gigantesca de mostrar de qué cosas sí están ocurriendo. Y eso ocurre fuera de las negociaciones. ¿Qué es lo que están haciendo los países? ¿Qué están haciendo la academia? ¿Qué está haciendo la sociedad civil? ¿Qué está haciendo el sector privado? Y en ese sentido es realmente fascinante. Y ahí sí, el mundo ya cambió y uno ve que a uno le da mucha ilusión de las cosas que ya ocurren. Y ahí quiero comentarles algo de lo cual se ha hablado bien poco y yo creo que es una lástima porque nos ayuda a todos a tener un poco más de esperanza. En la COP20, que ocurrió en Lima, el año antes de la COP21, y ya todo el mundo estaba bastante seguro que se iba a firmar el Acuerdo de París, se inventa la figura que se llama el champion, ¿ya? El champion es la persona que tiene como objetivo movilizar a todo el resto que no sean los países, ¿ya? La convención es de países, de estados, que son los que se comprometen, los que iban a firmar el Acuerdo de París. Pero como todo el mundo ya pensaba que se iba a firmar el acuerdo, ahora íbamos a tener que movilizar. Y entonces el champion es esta persona que tiene que movilizar a los que en jerga de la convención se llaman los actores no estatales. ¿Quiénes son? Son las ciudades, las regiones, el sector privado y la ciudadanía en general. Y este champion chileno, que se llama Gonzalo Muñoz, yo no sé si lo conocen, él es uno de los fundadores de esta empresa Triciclos de reciclaje, un tipo con una energía muy impresionante, y crearon lo que se llama la Alianza por la Acción Climática, no por la Ambición Climática, perdón, Alianza por la Ambición Climática. Y en esa alianza, aparte de tener 166 países que se han comprometido con la carbono neutralidad, que bueno, son lamentablemente todos los países pequeños, así que no están los grandes, pero también hay como 400 ciudades, hay como 20 regiones, entre ellas California, no sé cuántos trillones de dólares en empresas, etcétera, etcétera, todos comprometidos con la carbono neutralidad en 2050. Son cosas que lamentablemente no sabemos, pero que dan una esperanza de que realmente los que pueden hacer algo también, especialmente en un mundo en el cual tenemos países como Estados Unidos que se quiere salir del Acuerdo de París, etcétera, tenemos todo el resto que sí está dispuesto a movilizarse. Así es que, en resumen, la respuesta fue un fracaso. Claro que fue un fracaso, como lo viene diciendo hace 25 años, porque las emisiones siguen aumentando, pero quizás también podemos tener algo de esperanza de que el resto del mundo también se está movilizando. Hay un movimiento en Estados Unidos que se llama We Are Still In. Cuando Trump anuncia que se sale, las regiones, los estados en Estados Unidos se movilizaron, se juntaron y nosotros todavía estamos adentro. Ese movimiento está en Brasil también y también está en Australia. Así que yo creo que sí hay algunas posibilidades de sentirse esperanzado. Esa era la pregunta bien larga, te la paso que te quería. Porque había muchas otras preguntas, pero... ¿Sí? No quiero estar amarrado por el cable eléctrico. Bueno, trataré de ser bien sucinto y al mismo tiempo usar una estrategia diferente, de tratar de ir a casi todas las preguntas mientras haya paciencia e interés. La primera pregunta sobre el tema de la Constitución y el desarrollo personal y todo eso,
está de más decir que yo estoy en eso, o sea, he estado hace 60 años en eso. Yo no veo cómo puedo separar la política de la espiritualidad, la economía de la espiritualidad, en fin, no veo cómo. Yo escribí mi primer artículo sobre los fundamentos de la economía espiritual hace 35 años atrás y el Banco Mundial pensó que yo estaba absolutamente chalado, loco, etcétera, etcétera. Yo estoy convencido de que de cualquier forma que tú definas el espíritu, cada persona lo define como quiera, vivir sin espíritu no tiene ningún sentido. Por lo tanto, habrán muchos abogados, muchos economistas, muchos expertos en constituciones, pero si la constitución no tiene alma, para mí no sirve para nada, yo no quiero firmar nada, no me interesa absolutamente nada. O sea, como tú decías, esto es una oportunidad histórica, pero para poder captar esa oportunidad histórica, habría que ver qué es lo que queremos captar de esta oportunidad histórica. Si nos vamos a dedicar toda la pelea de los 2/3 y vamos a terminar en eso, y nunca se va a aprobar nada, y esto va a ser digamos, un traje payaso, a mí no me interesa estar metido en eso. Tengo muchos años preocupado de este tema. Este tema, tanto el ambiental como el tema espiritual, no es un tema nuevo para mí. Este es un tema que he venido tratando mucho tiempo y he sido probado en muchas oportunidades. Ciertamente en una institución tan materialista, tan monetaria como el Banco Mundial, tú no puedes llegar y hablar de estas cosas sin tener un contenido. Respecto a los Chicago Boys, yo creo que lo más importante de los Chicago Boys es que ellos lograron entregar mensajes muy simples para problemas muy complejos. Yo me hago responsable de no haber simplificado la cosa de la sustentabilidad del desarrollo y ha costado mucho encontrar espacios de debate, porque nosotros, en cierta manera, no se trata un tema simplemente de la oferta y la demanda, no se trata solamente de los precios, no se trata solamente de asignar derechos privados de propiedad, no se trata de dejar solamente al mercado que haga todo y nosotros como que somos consumidores, no somos personas. O sea, este famoso ladrillo del cual hablaba, ¿no es cierto?, es súper grave. Hoy día no solo se ha mercantilizado los recursos naturales, se ha mercantilizado la política. O sea, la penetración de un sistema neoliberal es profundo, profundo y valórico, hasta que llega a prometer un estilo de vida. Y eso es lo grave de esto. Tú puedes estar en acuerdo o desacuerdo y está bien. Te tocará a ti dar el mazo por el otro lado. Pero estar en contra, estar haciendo propuestas para salirse de esta mentalidad Chicago Boy no es ni de izquierda ni de derecha, es de sentido común. Y no hay que tenerle miedo a esta pelota, porque nos van a decir que es de izquierda y cuando Esfeiro opina esto es del MIR y cuando opina esto otro es de Renovación Nacional. O sea, nadie sabe dónde ubicarlo a uno. Está bien, esa es parte de que está haciendo las cosas bien. Respecto a la segunda pregunta, ¿no es cierto?, de Rosa, sí, yo creo que es súper importante esa jurisprudencia. A mí me tocó escribir el derecho ecológico en el Banco Mundial. Y yo no tenía jurisprudencia, estamos hablando de la época de Matusalén, porque para mucha gente estos temas son nuevos, para mí como que ya he pasado por el sedazo varias veces. Y nosotros usamos los preámbulos de todas las convenciones internacionales firmadas en la ONU como fuente de jurisprudencia y resultó. Segundo, dentro de la jurisprudencia nosotros dijimos este es un derecho derivado del derecho a la vida, del derecho a una alimentación sana, etcétera, etcétera, y lo metimos dentro de la jurisprudencia de ciertos derechos sociales, como son el derecho del agua, el derecho a la salud, y se logró aceptar eso. ¿Dónde está eso hoy día? No tengo idea, pero nosotros no podemos dejar fuera del aparato jurídico institucional nuestros recursos naturales, porque la jurisprudencia no solo tiene que ver con el derecho, la jurisprudencia tiene que ver con las responsabilidades. Y nosotros como generación tenemos la responsabilidad de dejarle a las generaciones futuras un planeta al menos mejor, sino igual al que nosotros lo hemos recibido. Por lo tanto, el debate bizantino de si la naturaleza tiene derecho o no, es generalmente aquellos que no quieren tomar la responsabilidad de cuidar la naturaleza. Tercer punto, alguien me preguntó
si yo quería ser delegado a la constituyente. Yo aquí se los digo clara y transparentemente. Yo no estoy aquí hablando de estos temas para ser candidato a la constituyente. Yo estoy aquí porque tengo una preocupación como abuelo, como padre, como político, porque me encanta la política, como economista, de cómo resolver el problema nacional de Chile. Y la Constitución es un camino, no es el camino. Y además, cuando hablamos de Constitución y explosión social, y a muchos de ustedes lo que voy a decir ahora les va a parecer como esotérico, porque esa es la manera de disminuir el poder del valor de lo que se está diciendo. La nueva Constitución y el proceso constituyente es la forma más poderosa de sanación social que tenemos. Y el día que nosotros tomemos este proceso en serio, la gente va a decir, verdaderamente los constituyentes entienden la dignidad, entienden el derecho, entienden la equidad. Si este proceso es un proceso netamente partidista político, no va a producir ni sanación, sino que va a crear un país extraordinariamente raro, neurótico, difícil de resolver. Por lo tanto, y quiero decir además no como cliché, porque los que me conocen saben que es verdad. Yo me interesa servir, no me interesa servirme de estas cosas. Si mañana alguien dice, mira esto, pero el proceso como está ahora es un proceso muy, muy difícil, si no imposible, para personajes como el que está hablando aquí. Porque se impuso las reglas de diputado. Y las reglas de diputado tienen que ver con distritos. Y los distritos están muy bien manejados políticamente. Si alguien hubiera dicho, mira, y un poco diferente a la fórmula que tú habías plantado con tu amigo, si alguien hubiera dicho, mira, hay derecho propio, democrático, de que se presenten 1000 candidatos a 155 puestos, y hubiera habido una votación nacional por estos candidatos, la cosa hubiera sido muy diferente. Porque tú y yo podemos ser candidatos bajo las reglas, y alguien va a decir, mire, Sfeir del país sacó 300 votos, ándate para la casa, perfectamente bien. Pero hoy día este es combatir una telaraña que es prácticamente imposible, aunque hayan más partidos. Yo lo puse en mi Facebook y recibí bastantes comentarios, por ponerlo en términos bastante positivos, cuando dije creación de más partidos políticos no resuelve el conflicto social. Yo no dije que no hay que hacer más partidos políticos. Yo no dije que estaba en contra de los partidos políticos. Pero creación de partidos políticos se ha demostrado en los últimos 30, 40 años. En España, en Francia, en Chile. ¿No es cierto? De que aparezco yo como un líder del movimiento social y digo, mira, llegué a un tope. Y como llegué a un tope hago un partido político, y como hago un partido político me meto en el Congreso, me meto en todos lados. Ese no es el camino, mi opinión. El camino es el fortalecimiento de los movimientos sociales. Y eso yo no sé si estamos todos en la misma o estamos en otra. Respecto a los recursos naturales de la ciudadanía, yo no dije que los recursos naturales eran del gobierno. Yo dije que los recursos naturales eran de la ciudadanía y el Estado era un garante de esos derechos. Eso se llama en inglés interest rights. Y eso yo lo estudié en mi doctorado en la época Matusalén, no es nuevo. Eso se ha visto en muchos lugares, cómo utilizar estos interest rights para proteger recursos, praderas, ¿me entiendes?, playa, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque hay una gran diferencia que sean del Estado. Por eso yo no estoy en favor de las nacionalizaciones. La nacionalización no resuelve el problema. Porque la gente está diciendo, en nuestro país realmente no hay gran democracia. Y todos usamos eslóganes. La democracia es lo mejor, de Winston Churchill, ¿no? Yo no conozco otra. Sí, pero el tema es si está funcionando o no. Porque si no está funcionando tenemos que arreglarla. ¿Cómo la arreglamos? Yo estoy diciendo de que la única manera de hacerlo en el siglo XXI es entrar en el centro del ciudadanismo. Si la democracia no tiene ciudadanismo, esta democracia va a seguir teniendo gente en la calle diciendo que el Congreso no lo representa, el gobierno no lo representa, los gobernadores no lo representan, entonces yo no sé qué representan. Imagínate tú que los gobiernos van a la COP, los gobiernos van a la ONU y tienen
350.000 personas afuera de la ONU diciendo ustedes no nos representan. Oye, por favor, esto es tan vital para el futuro de la humanidad. Esto es tan vital para nosotros tomarlo en serio. ¿Qué es democracia? ¿Qué tipo de democracia? Etcétera, etcétera. Carbón neutral. Yo creo que ella ya ha explicado todo eso. Yo quisiera hacer un pequeño comentario. Que tanto carbón neutral como la eliminación de zonas de sacrificio y todas estas cosas requieren de cambios estructurales profundos en la construcción de la riqueza material, requieren cambios profundos en el poder, porque el señor Trump se retira de estas cosas por una situación de poder, no de no poder. O sea, decirle al país que es carbón neutral es decirle tu función de producción tiene que cambiar. El monto de carbono, lo estoy poniendo en términos súper kindergarten, el monto de carbono que tú tienes la posibilidad de usar es cero, por ponerlo así ya. Para que sea cero yo tengo que tener recursos alternativos, porque yo tengo que producir esto u otra cosa, esta mesa, no sé. Eso cambia completamente el ajedrez político y el ajedrez económico. Y la gente que se opone a hacer que se eliminen las termoeléctricas ya es un tema de poder, que es argumentado con un argumento fantástico de que todavía no, que mañana sí, que un tiempo más, que otro tiempo más, que otro tiempo menos. Yo creo que aquí falta una gran voluntad política porque tenemos los científicos, tenemos la tecnología, tenemos la gente a hacerlo. ¿Por qué los científicos chilenos con los científicos de la CERN en Suiza no se pueden reunir y decir cámbieme todos los sistemas de combustión de la termoeléctrica mañana? ¿Por qué no se puede hacer eso? Nadie nos limita a eso. O es nuestro complejo de inferioridad que como país tenemos que ser como Finlandia, Noruega. Paremos la cosa, hagamos un país nuestro. Respecto a la COP25, yo quiero agregar una cosa. Como yo vengo de la COP1, ¿ok? Y estuve en muchas de ellas. No tengo tiempo para explicar esto, pero quiero decirte una cosa. Estas COP se ganan en el campo y en el ring diplomático, no en el ring científico ni en el ring político partidista. Y todas las COP que yo vi, a lo mejor cambió esto porque hace tiempo que no estoy en las COP, tú tienes diplomáticos, no estos champions, que yo lo respeto, yo no tengo problema con un champion. Tenemos grandes diplomáticos representando al país que es el host de esto, más de 1 o 2 años, tocándole la puerta a Rusia, China, Estados Unidos. No nos dejen en vergüenza. ¿Qué te parece este texto? Esta no es una conferencia como fue tratada. La COP no es una conferencia. Es un proceso político de 25 años o más. Yo estuve en la conferencia del cambio climático, antes de la COP, en Nueva York. Estuve en la conferencia de los jóvenes y me llamó tremendamente la atención, hablando como diplomático, porque yo viví en ese ámbito, de que el embajador que recibió a los jóvenes fue el embajador de Italia y el embajador de Irlanda y no la embajada de Chile. Yo dije, algo está pasando, y el mensaje de estos 2 diplomáticos fue: vengan a Irlanda, vengan a Italia, los jóvenes le abrimos las puertas. Yo no estuve metido en la COP, no quiero opinar más de la COP, estoy de acuerdo contigo que fue un fracaso, y tenemos que aprender de estos fracasos cuando ponemos el nombre del país. Respecto a qué pasa con... Esta es una pregunta súper clave. ¿Qué pasa con los acuerdos internacionales cuando cambia la Constitución? Esto yo no tengo respuesta. Pero si los constituyentes de un día para otro dicen, mira, nosotros no estamos con la Convención de Cambio Climático, no estamos con la Convención de tal y tal cosa, los convencionales tienen que asumir la responsabilidad de las consecuencias. Y no vamos allá a poner caritas, ni votos, ni no. Si yo me parara en la convención a decir fuera el TPP-11 de la Constitución y de todo, yo tengo que asumir la responsabilidad del impacto. Hoy día en Chile asumimos mucho la responsabilidad del discurso, pero no la responsabilidad del impacto. Ahí no tengo respuesta. Viví 9 años en el ambiente de Naciones Unidas. Yo creo que sería un poco catastrófico eliminar toda esta diplomacia multilateral. Y ojalá que en la convención, ¿no es cierto?, en la constituyente haya un debate
sobre las posturas chilenas a nivel multilateral, de lo cual nosotros los chilenos sabemos muy poco. ¿Qué sabes tú, Mario, de lo que se dijo la semana pasada en el seno de la Asamblea General de la ONU? Posiblemente nada. ¿Cómo no sabemos nada? ¿Cómo recibimos el TPP-11 cuando tiene que ser votado? ¿Dónde se habló del TPP-11 abiertamente? ¿Dónde se hicieron cabildo y todo eso? En ninguna parte. Eso ya tiene que eliminarse en Chile. Tenemos que vivir permanentemente en diálogo. Finalmente, quisiera contestar dos preguntas más para no latearlo. Una es sobre la CEP. Y la contesto porque me parece una pregunta brillante. ¿Por qué nosotros estamos aquí hablando de la sustentabilidad y el cambio climático y todo esto? Y resulta que las encuestas dicen salud, educación, etc. No me cuesta responder esta pregunta, pero puedo estar exactamente equivocado. No me cuesta responderla. Es una irresponsabilidad no educar a un país y no hacer encuestas en las cuales el tema ambiental esté eje centro de todo esto. Porque la salud de la chilena y el chileno es resultado del mal medio ambiente. No es resultado de que te levantaste en la mañana a tomar desayuno. Es el resultado de la mala alimentación, de los malos remedios, del tema del clima, el tema del aire, el tema del agua, el tema de la contaminación por metales, etcétera, etcétera, etcétera. Si la gente fuera preguntada así, ellos responderían eso. Y quiero soportar esta respuesta. Yo participé en la constituyente de Bachelet porque no podía estar afuera. Porque si soy responsable en el ámbito público, me guste o no me guste, tengo que participar de muchas cosas. Y si ustedes ven las 10 conclusiones finales de la estación Mapocho, donde llegó la conclusión final de las 10 medidas más importantes, 7 tienen que ver con el medio ambiente. Entonces, ¿qué pasa? Aquí hay un gap, aquí hay un vacío tremendo entre la comunidad y las decisiones institucionales de las encuestas, de las decisiones institucionales políticas. Por eso que la gente sale a la calle, y en Nueva York, cuando la Greta llamó a una marcha por el cambio climático el día 22 de septiembre, los carabineros esperaban 10.000 personas, llegaron 350.000 personas. 350.000 personas diciéndole a los que están sentados en la ONU: usted no tiene poder, no tiene derecho, no me representa. O sea, ¿qué está pasando? Estos cabildos no pueden quedar en el escritorio ahí. Y termino diciendo lo siguiente: es responsabilidad nuestra ahora no levantarnos de aquí, irnos para la casa, lo pasamos bien, lo pasamos mal y se acabó esto. Es responsabilidad nuestra resolver el estallido social de este país. Y el que está aquí simplemente por una conferencia, yo estoy en el lugar equivocado contigo. Yo no estoy aquí para dar discurso. Me gusta, soy intenso, me gusta hablar así porque hay que decir las cosas con el corazón. Hoy día necesitamos 3 procesos fundamentales. Primero, los procesos de confianza. Sería trágico que el camino de la nueva Constitución hubiera una desconfianza respecto a lo que está pasando. Entonces hay que buscar los espacios de confianza. Segundo, nosotros no podemos seguir hablando de una manera de lo que hablamos no es legítimo. No, di que no te gusta y legitimiza tu no. Di que te gusta y legitimiza lo sí. Pero no podemos seguir en programas de televisión, radio, todo el tiempo saliendo por la puerta trasera de que nadie legitimiza nada. Eso no puede ser. O se legitimizan los cabildos como este, o no se legitimizan. Transformémoslo esto en un espacio social, que está bien. Pero si los cabildos siguen funcionando, en alguna parte el presidente de este cabildo o la presidenta debe llegar al Congreso con las medidas que se discutieron hoy día, y el Congreso tiene que escuchar, escribir y priorizar. Si el presupuesto de la nación del próximo año no tiene nada que ver con las prioridades de los cabildos, este es un chiste. Es un juego. No sigamos jugando. Yo tengo 72 años. No tengo tiempo para jugar. Se acabó el juego. No me interesa seguir jugando. Y si uno está fuera de la constituyente, yo humildemente seguiré contribuyendo como sea. Si estoy dentro de la constituyente, yo voy a escuchar. ¿Ah? Un político mandatado. Y también haré mi contribución con la semilla de 50 años de profesión frente a este tipo de cosas. Agradezco nuevamente la oportunidad de esto. Un gran abrazo a todos ustedes. Muchas gracias.
Muchas gracias. Bueno, en nombre de la Asamblea, ¿no es cierto?, Chile-Perú, que ha sido dueña de casa, del Comité Ambiental de la Reina, ¿no es cierto?, de la Comisión de Medio Ambiente, de la Unidad Social de la Reina, queremos darle las gracias por haber apoyado esta actividad. Contarles que desde el 18 de octubre nos hemos estado reuniendo acá, ¿no es cierto?, un grupo de vecinos, particularmente, ¿no es cierto?, en las noches para organizar actividades, en fin. Este proceso es un proceso que está en permanente, ¿no es cierto?, desarrollo, en permanente evolución, y decirles en el fondo que las puertas están abiertas para todos aquellos y aquellas que se quieran sumar a esta iniciativa, a estos cabildos, ¿no es cierto?, a estos conversatorios. Por cierto, ¿no es cierto?, es un espacio de participación, de unidad en la diversidad, ¿no es cierto?, en la diversidad de opiniones hay elementos comunes que evidentemente nos congregan y nos reúnen, como el de hoy día, por es verdad. Y entonces, en ese sentido, agradecerle a Alfredo y a Maisa, ¿no es cierto?, que nos hayan acompañado. Y bueno, y a todos ustedes también poder haber contado con el apoyo y la participación en esta actividad. Buenas noches, que estén muy bien. Una palabra. La última pregunta es que no hubo nada respecto de las personas comunes y corrientes de todos los días acá Disculpe, señor, que no he respondido todas las preguntas, realmente con uno se han dado. Aquí hay dos cosas que hay que tener muy claras. Primero, no le echemos la culpa al mochilero. Es un eslogan que tengo yo. No le echemos la culpa al mochilero. No le echemos la culpa al individuo que bota medio kilo de basura en el cajón de la basura que no lo debería botar. Hablemos de las grandes basuras en las corporaciones. Cuando hablamos del agua, no hablemos de esta señora que se lava los dientes más de 3 minutos. Cuando el agua la tienen consumida los sectores mineros, agrícolas, forestales, etc. Hay que cambiar un poquito la imagen de esta cosa. Y no estoy diciendo que usted lo hace así, yo lo estoy poniendo así. Es increíble que en la zona en Talca, en la región del Maule, hay zonas declaradas de sequía total por INDAP hace años. Les entregan 100, 200 litros de agua a la semana a la familia, y en la misma zona aparece una empresa Coexca que consume 1.500.000 litros de agua al día. No le echemos la culpa al mochilero. Yo creo que a nosotros nos tienen totalmente despistados. Nosotros somos los irresponsables. No. Por eso la nueva Constitución tiene que tener otro relato. Por eso que la nueva Constitución no es un tema semántico, los derechos del agua. Los derechos del agua son de todos nosotros y además tienen que asegurarnos nosotros el agua. Y yo lo dije en forma un poco fuera de contexto protocolar. Cuando era la sequía del agua en Los Ángeles y en Osorno, yo dije, cuando en Santiago se acabó el agua por 15 días, nosotros en Santiago vamos a levantarnos a hacer las cosas como corresponde. Se está destruyendo el río Maipo, se están destruyendo las cuencas, y nosotros estamos acá, se sale el agua de la llave, a mí no me importa. Entonces uno queda como un predicador, ¿no? Desgraciadamente mi vida ha sido así porque yo llevo 55 años en esto. Imagínate tú 55 años atrás, cuando uno hablaba del medio ambiente, hoy tenéis cabeza caliente, es feo. Si aquí lo que hay que crecer, ¿qué tanto proteger el bosque nativo? Un árbol más, un árbol menos. El otro día estaba en un barrio X de la ciudad, donde yo camino y hago mi ejercicio todas las mañanas. Y todas las mañanas yo paso por un sitio que tiene árboles muy añosos. Coihues, litre, muy bonito. Está ahí 5.000 metros cuadrados que están entre las casas, pero eso no lo han tocado. El otro día llegaron las camionetas a rayar el terreno y yo me paro frente al personaje que estaba ahí, no sé quién es, si administrador, arquitecto, no tengo idea, le digo, oye, mira, te pido un favor, diseñen la casa que van a hacer acá
de tal manera de no cortar estos árboles. Interesante. Como diciendo, tú no eres dueño de esta propiedad. ¿Qué estás hablando? En la semana pasada se cortaron casi todos los árboles. Entonces, cuando yo dije la nueva constitución requiere una nueva conciencia, y cuando yo digo que la proyección de largo plazo, mediano largo plazo, el tema sustentabilidad del desarrollo, no le echemos la culpa al mochilero, por favor, echemos la culpa que tiene que ver. Hay que ponerle una cara a la contaminación, hay que ponerle una cara a las políticas económicas, hay que ponerle una cara de quién es responsable de esto. Si no, estamos listos. No tenemos mucho que hacer. La otra persona que dijo, ¿y qué pasa cuando Estados Unidos se retira? ¿Qué saca que nosotros seamos carbón neutral en Chile cuando todo el planeta no es carbón neutral? Es una pregunta legítima. Tampoco la contesté, es una pregunta legítima. Yo estuve en un congreso sobre mercadeo justo, ¿no es cierto? Yo dije, ¿qué sentido tiene hablar de mercadeo justo en una sociedad injusta? Pero eso es lo que estamos confrontados. Todos juntos podemos. Aquí tenemos cientistas, científicos, tenemos todo tipo de gente. Aquí en esta reunión debe haber de todo tipo de personas en una contribución. No nos vayamos a la casa como llegamos. Ojalá que estemos diferentes. Gracias. Este conversatorio lo pueden también ver en la página de La Reina Despertó, ¿no es cierto? En Facebook, también está en Instagram, para que puedan seguir en el fondo las actividades y conversatorios que estamos desarrollando. No, bueno, aparte de agradecerles a todos que hayan estado aquí, y a Alfredo y a Maísa también por habernos acompañado, como ya está casi oscuro, quisiera pedirle los que tengan todavía un ratito que nos ayuden a juntar las sillas. Hay que desarmar las carpitas, y si lo hacemos entre varios, todo va a ser más rápido. Gracias. Y alguien se filmó, se nos puede mandar la copia.